Bueno, ¿están listos para la palabra? Sí. Entonces, rasgos distintivos de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? ¿Cómo identificar a un hijo de Dios? ¿En qué se parece un hijo de Dios a su Padre divino? De esto vamos a hablar en estas enseñanzas. Es una nueva serie, así que pues nos llevará a lo mejor 2 o 3 reuniones poderlo desarrollar completamente, pero creo que va a ser de mucha edificación para sus vidas, para ser fortalecidos en el Espíritu. Y quiero empezar leyéndoles un pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19. Romanos 8, 18 y 19. Dice allí el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos creyentes, dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Y dice adelante Pablo en el versículo 23 de este mismo capítulo 8, dice: y no solo ella, o sea, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos, cada hijo, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Todos sabemos y lo experimentamos que hay aflicciones en el tiempo presente, ¿verdad? Diferente tipo de aflicciones, enfermedades, escasez, conflictos de relaciones, oposición y circunstancias del mundo, del sistema en el que vivimos. Muchas situaciones hay que están en nuestro entorno, el entorno familiar, a veces el pasado, a veces la situación actual, a veces la incertidumbre por el futuro, el trabajo. Sí, hay muchas causas para tener tiempo de aflicción. Y dice Pablo: yo no tengo duda de eso. ¿Alguien tiene duda acerca de las aflicciones del tiempo presente? Nadie, ¿verdad? Sí, todos sabemos que este es un tiempo de aflicción. La vida presente tiene aflicciones. Dice: yo no tengo duda de eso. Dice: pero en nada se comparan estas aflicciones con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. La gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. O sea, no allá afuera. ¿En dónde? En nosotros. ¿Cuál es esa gloria venidera? Es Cristo, es Jesucristo. Él es la gloria del Padre, la expresión de toda la gloria del Padre. Entonces, ¿cuál gloria estábamos esperando que se manifieste en nosotros? Cristo. Esa ha de ser la esperanza que tenemos. Ese ha de ser el anhelo nuestro. Eso ha de ser por lo que dice Pablo en el versículo 23, que gimamos, que en nuestro interior gemimos porque se dé ya esa manifestación. Dice Pablo que esa gloria habrá de revelarse, es decir, se le quitará el velo, se le quitará todo aquello que lo encubre y será visible, será manifiesto. Todos lo verán, todos lo veremos en nosotros mismos y en los demás. Dice: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios.
Y cuando se refiere a la creación, pues se refiere a todo lo creado por Dios. Dice, toda la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Una vez que esa gloria es revelada en nosotros, ha de manifestarse también hacia toda la humanidad, hacia toda la creación. Pero ¿de quién se ha de manifestar? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántas cosas o en qué circunstancias has esperado con gran impaciencia? ¿Alguien ha pasado alguna vez por gran impaciencia? Un deseo, un anhelo de que algo se cumpla, algo que se está esperando. Yo creo que una mamá embarazada pues tiene un gran anhelo, ¿verdad? Y lo mismo el padre, de poder ya conocer aquel fruto del vientre, aquel fruto del amor de una pareja. Y son 9 meses de espera, una vez que está confirmado que ahí está la semillita, ¿verdad? Que está puesta en el vientre y que ha de dar a luz a los 9 meses. Y son 9 meses de espera que a veces se hacen muy largos, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay alguna dificultad durante ese tiempo. Y los que conocen a la pareja, los que tienen relación, están impacientes también por poder ya conocer. Desde el principio las preguntas son, ¿es niño o es niña? ¿Y qué va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y a quién se va a parecer? Hay una gran impaciencia porque ya se dé. Pero hay otras cosas en la vida que también nos generan impaciencia, ¿verdad? A mi nieta, por ejemplo, ella quisiera que siempre fuera Navidad. Ella lo espera con gran expectación siempre que sea Navidad, y apenas acaba de decir y ya está esperando la siguiente, ¿verdad? O la fiesta del cumpleaños. Nosotros, ¿qué otras cosas experimentamos con gran impaciencia? Pues a lo mejor el que se concrete un trabajo, el que se concrete alguna profesión en la que estamos desarrollándonos, un compromiso matrimonial. Es decir, hay diferentes situaciones que generan expectativas y nos generan una gran impaciencia. Pues dice aquí la palabra del apóstol Pablo, que la creación aguarda con mucha más grande impaciencia. Más que eso que hemos dicho como ejemplos, la creación en sí aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Está en espera de que los hijos de Dios ya se manifiesten, ya se expresen. Y yo creo que estamos viviendo tiempos en la actualidad donde esto es urgentísimo. Esto es de carácter muy urgente, de que ya se expresen los hijos de Dios. Esta sociedad está llegando a situaciones extremas en todas las naciones. No es exclusivo de México o solamente de un estado, no, es en todo el mundo. La sociedad, el mundo, el sistema ha llegado a un punto a una situación crítica en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en lo humano, en lo sociológico, es decir, todas las áreas, la economía, todo está, las relaciones, los valores, la religión, la política, todo requiere una urgencia de reforma, una urgencia de cambios, de transformación. Y no digamos en sí la naturaleza, ¿verdad? A la naturaleza le urge una manifestación de los hijos de Dios, porque está en un deterioro intensivo, ¿sí? Los mares, los bosques, en fin, todo el ecosistema está en un deterioro intensivo. El hombre no ha administrado sabia y correctamente los recursos. Y hoy vemos consecuencias terribles en diferentes lugares. Los terremotos, las inundaciones, las temporadas estas intensas de frío, de nevadas en diferentes lugares, y todo ello trae consecuencias de muertes, de pérdidas económicas, materiales, de deterioro en las relaciones, de tal manera que ya a nuestro alrededor hay un grito de angustia, que ya haya un cambio, que haya una transformación, que no podemos seguir igual. Y la pregunta es, ¿y quién va a hacer algo? ¿Quién hará algo?
Ahora sí, como decían en la televisión, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Verdad? Necesitamos un chapulín colorado que venga a cambiar las circunstancias. Y aquí está la respuesta. Dice la palabra de Dios que la respuesta es los hijos de Dios. Que la respuesta son los hijos de Dios. A eso es lo que está aguardando. Es urgentísimo. Y la cuestión es de que la iglesia, hablando de toda la iglesia universal, en los hijos de Dios, estamos dando señales confusas. La iglesia no está expresando a los hijos de Dios, no está formando y desarrollando hijos de Dios. No hay mucha diferencia, o no hay a veces ya ninguna diferencia entre la iglesia de Cristo y las diferentes religiones. A veces en relación, en comparación con el mundo, no se ven esas diferencias. ¿Qué rasgos hay en los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia de Cristo que los diferencien del mundo, que los diferencien de las religiones? Vemos que la expresión religiosa está en todo lugar y que los hijos de Dios se han conformado. Eso es lo más tremendo. Se han conformado a la religiosidad o se han conformado al mundo. O finalmente ni siquiera vemos dónde están esos hijos de Dios, que sería lo más tremendo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos de que esta espera de gran impaciencia tenga un momento ya de culminación? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Cuándo se van a manifestar? ¿En dónde van a desarrollarse? ¿Dónde van a mostrar la luz y la sal de la que habló Cristo? Él dijo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz de este mundo. Pero pareciera que todo está uniforme y que no es notorio. Por eso las reflexiones que queremos hacer y la enseñanza que la palabra nos da acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuándo realmente nace un hijo de Dios? ¿Cuáles son las características, los rasgos que distinguen a ese hijo de Dios? Aquí Pablo habla en un contexto de espera, pues sí, del tiempo futuro en que se ha de consumar totalmente la obra de salvación de parte de Cristo a su iglesia y que entonces ha de venir por segunda vez a retomar el control, a establecer su reino, ¿verdad? Establecer su gobierno. Y habla de esa expectación que está en un futuro. Pero también la misma palabra en las Escrituras nos enseña que hay un momento de consumación final cuando Él regrese en gloria a establecer su reino, pero mientras tanto hay un proceso en donde los hijos se están formando y han de expresarse en diferentes momentos. Se ha de notar. Las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a una enseñanza práctica de la vida en Cristo, que se ha de notar, que no, la vida cristiana no es para el domingo, no es solamente para ir a cantar y estar reunidos en un lugar y el resto de la semana vivirlo de una manera cotidiana, absorbidos por las circunstancias o por el mundo. Los hijos de Dios están 24/7, ¿verdad? 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si somos hijos de Dios, no podemos quitarnos las vestiduras de hijos y el resto de la semana vivir como vive el mundo o como vive el que pertenece a cualquier religión. El hijo de Dios es o no es. ¿Estamos de acuerdo? Cuando digo hijos, abarco a hijos e hijas, ¿verdad? No estoy dejando fuera a las hijas. Dice el versículo 23 de Romanos 8, y no solo ella, no solamente la creación, sino también cada uno de nosotros que tenemos las primicias. Si nos es dado ya la primicia, lo primero del Espíritu de Dios. Aún nosotros mismos en nuestro interior gemimos, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y a veces este pensamiento es el que nos ha hecho ser pasivos
pensando en que esto sucederá algún día, que algún día seremos finalmente ya totalmente hijos de Dios, que algún día nos expresaremos, porque algún día seremos semejantes a Cristo y se redimirá nuestro cuerpo. Es verdad, ese es un futuro, pero hay un presente, y en este presente los hijos de Dios han de manifestarse, han de desarrollarse y han de multiplicarse y han de abarcar las diferentes áreas de la humanidad. Todas las áreas están llamadas a que los hijos de Dios tengan influencia en ella y las transformen. La ciencia, la cultura, la política, la economía, todo son áreas para que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, influencien y las transformen. Bueno, esa es la introducción para comenzar a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Este es el punto de reflexión. Ahora bien, hay hijos en lo natural que tienen un asombroso parecido con sus padres o con alguno de los padres. Se parecen a mamá o se parecen a papá en sus gestos, en su caminar. Incluso muchos se parecen hasta en el carácter, algunos de ellos, ¿verdad? Por eso escuchamos a veces, ay, tú tienes el mismo carácter de tu padre, ¿verdad? Tú te comportas igual que tu madre, ¿sí? Sí, hay tanto parecido que pareciera que se refleja totalmente la personalidad del padre o la madre en el hijo. Los rasgos congénitos necesariamente nos llevan a una conexión con nuestros padres. Nos parecemos a alguno o a veces somos una combinación y potencializada a veces en personalidad y en carácter, ¿verdad? Estoy hablando en lo natural. Y en lo general, en la cultura en la que pertenecemos, pues la gente se refiere a todos los seres humanos como hijos de Dios. Eso es muy común a veces escucharlo, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Todos somos hijos de Dios y a veces nos quedamos con esa idea de que efectivamente todos somos hijos de Dios. ¿A qué se refiere esta frase? Pues a que Dios es el creador. Si hay creencia en Dios, se entiende y se cree que Dios es el que parte el origen de todas las cosas, de Él parte el origen de las cosas, y entonces por lo tanto todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero quiero decirles que no todos son hijos de Dios. Hay una diferencia. Y esto es lo que tenemos que ir distinguiendo y necesitamos ir afirmándonos y fortaleciéndonos en la identidad de hijos de Dios. ¿Por qué decimos que no todos son hijos de Dios? Pues los mismos sociólogos y los psicólogos en lo natural dicen que hay una gran diferencia entre una relación paterna, congénita, y una paternidad responsable, que son dos cosas distintas. Esto como un ejemplo para entender la diferencia entre los que son hijos y los que son solamente creación de Dios. Un padre puede procrear a un hijo, pero dejarlo desde un principio, ¿verdad? Sabemos de muchos casos, ya sea porque abandonan a la esposa, a la pareja, y que nunca asumen su responsabilidad, o porque hay muchos padres que por diferentes circunstancias permanecen ausentes, y entonces no se desarrolla una paternidad responsable. Se procreó a un hijo, pero no se desarrolló una paternidad responsable, y no hay una fortaleza de la seguridad, del amor que da un padre hacia un hijo. Entonces hay diferencia entre ser padre y ser un padre responsable, ¿verdad? Así es en la relación con Dios. La humanidad es creación de Dios. Todos somos creados por Dios, pero solo son hijos de Dios aquellos que tienen una relación paternal profunda con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera de llegar a ser hijos de Dios más que a través de la fe en Jesucristo. Solo a través de Él. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Creemos en un Dios trino, con tres expresiones, tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el Hijo quien se hizo carne
y vino y habitó entre nosotros y nos reconcilió con el Padre a través de la obra completa de redención, sacrificio, redención, resurrección. Esa obra completa es el Evangelio, y por el Evangelio oímos y creemos, y entonces entramos en una relación de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve como a su Hijo, porque el Hijo viene a habitar en todo aquel que cree, en todo aquel que cree, y entramos en una relación de Padre e Hijo. A eso se refería Jesús cuando dijo: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y enseñó la oración dirigiéndose a Dios como a su Padre. ¿Quiénes pueden hacer eso? Solamente los hijos. El hijo del vecino no puede venir a decirme a mi papá, no me va a decir a mi papá, ¿verdad? Le va a decir papá a su papá, a su padre. Igual es en lo espiritual. Solamente los hijos cuyo camino es Jesucristo para llegar al Padre pueden decirle a Dios Padre, papá, Abba es la palabra en el hebreo. Solamente los hijos. Los que no son los hijos, pues sí son creación de Dios, pero no están en una relación de paternidad, de comunión profunda con Dios. Esto es importante. Así que estas consideraciones nos hacen pensar pues en que si en lo natural los hijos llegan a parecerse tanto a sus padres, seguramente que en lo espiritual también los hijos han de parecerse a su padre espiritual. ¿No creen? Si somos hijos de Dios, si nuestro Padre es Dios, en algo debemos parecernos a Él. ¿Cuál es esa identificación? ¿Cuál es lo que nos distingue y nos hace parecidos a nuestro progenitor, que es divino? Y aquí empezamos con la reflexión. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios se parezca a su Padre, siendo que el Padre es espíritu? El Padre no es carne, no es sangre, no es cosa material. El Padre es el Padre de los espíritus, invisible, eterno, increado, sin principio, sin fin, eterno. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios se parezca al Padre con estas características que tiene nuestro Padre? ¿Cómo es que los hijos de Dios pueden hacer visible en ellos, en cada uno de nosotros, el parecido a su Padre? ¿Cómo podemos hacer visible que efectivamente somos hijos de Dios y mostrar rasgos o parecido a nuestro Padre? ¿Cuáles serían esos rasgos que nos identifiquen al Padre? ¿Tienen ustedes las respuestas a esas preguntas? ¿Cuántos podrán responderlas? Y no solamente poder responderlas filosóficamente, religiosamente, sociológicamente, sino como una realidad de vida, una realidad que así como soy hijo de mis padres en lo natural, así soy hijo de Dios. Son dos realidades, una realidad natural, física, y una realidad espiritual, que no se ve, pero que tiene señales, que tiene rasgos y que comienza en una obra espiritual en cada uno de nosotros. Este es el meollo de la vida espiritual. No se trata de religión. Tú puedes tener la religión que tú quieras. No es una cuestión de religión, es cuestión de vida en el espíritu. ¿La tienes o no la tienes? Simplemente, no hay medias tazas. Hay una verdad absoluta. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así lo planteó Jesús. Cuando los judíos eran confrontados por Jesús,
Decían los judíos, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, es decir, hijos de la fe, hijos de Dios. Dijo Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ahí nos da una primera señal. Los hijos de Dios hacen obras, acciones que corresponden a Dios. Hay una señal distintiva. Dice Jesús, ustedes harían las obras de su padre Abraham, que son obras de fe, de obediencia. Pero en realidad ustedes son hijos del diablo. Y las obras de su padre son las que ustedes hacen. Y se fue a un punto. Dice, el diablo era mentiroso desde el principio. Entonces los hijos de Satanás, los hijos del diablo, mienten, engañan, tuercen las cosas. No viven en justicia, no viven en rectitud, aunque tengan religión. Entonces no es cuestión de religión, es cuestión de origen, de naturaleza. ¿Qué naturaleza hay en tu vida? ¿Es la naturaleza que viene de Dios o es la naturaleza separada de Dios? La naturaleza del antiguo Adán, ese que fue separado de Dios, que se rebeló contra Dios, que ha vivido en desobediencia a Dios. Esas dos naturalezas están presentes el día de hoy. O heredamos y vivimos en la naturaleza de Adán, o vivimos en la naturaleza de Cristo. Si estamos en la naturaleza de Cristo, entonces somos hijos de Dios. Si estamos aún en la naturaleza de Adán, estamos separados de Dios. Y en realidad estamos muertos espiritualmente. Aún no hay vida del Espíritu en nosotros. Aunque haya religión, aunque haya prácticas, costumbres religiosas, hay una falsedad y no hay una nueva naturaleza. Por eso dijo Jesús a los mismos judíos, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Se necesita una nueva creación. Así que pues nos hace reflexionar esto, cómo podemos realmente estar seguras de que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos? ¿Cuál es la convicción que podemos tener de que ya somos hijos de Dios? Y entonces vamos a empezar a desarrollar esta enseñanza. La primera verdad que las Escrituras nos revelan es que los hijos de Dios no son engendrados por sangre o carne, sino que son engendrados por voluntad divina. Los hijos de Dios son engendrados por voluntad divina. Y esto es espiritual. Decía hace ratito que lo espiritual pues no se ve, no es tangible a primera vista. Y que a veces eso es lo que mete en dudas, en incertidumbre a las personas. Sin embargo, aún viendo las cosas en lo natural, quiero decirles que el 85% del cosmos, del universo, es invisible. En realidad estamos rodeados de cosas que no vemos. Aquí, en este espacio y fuera de la Tierra. Hoy se conoce esto como la materia oscura. El 85% de la existencia del universo es materia oscura que no se ve. Solamente el 15% es luz. Solamente el 15% es visible. Esos porcentajes, si lo trasladamos a nosotros, realmente mucho desconocemos de nosotros mismos. Mucho de nosotros mismos es oscuro a nuestra conciencia. Y mucho de lo que vemos es engañoso, porque vemos mal. Vemos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, a la influencia que tenemos, y no alcanzamos a ver la realidad de lo que realmente somos. Por eso la importancia de poder desarrollar y entender qué significa ser un hijo de Dios. Entonces decimos que los hijos de Dios son engendrados por voluntad divina. Y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 13.
Juan capítulo 1, del 9 al 13. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, que es diferente a esta que tenemos aquí a la vista, o a lo mejor ustedes traen versiones diferentes, pero vamos al contenido de la palabra. Juan está hablando en este capítulo 1 de Jesús, de Jesucristo, como la esencia de la vida, como el origen de la vida, la verdadera vida. La verdadera vida comienza en el Espíritu, porque el Espíritu es Dios mismo, increado, eterno, sin principio ni fin. Allí comienza la verdadera vida. Esta vida se expresó en Jesucristo el Hijo, el cual se hizo carne para habitar entre nosotros y cumplir el plan de Dios. De eso está hablando Juan, y dice aquí en el versículo 9, Juan 1:9, la palabra, la luz verdadera, ¿quién es? Es Jesucristo. Jesucristo es el Verbo encarnado. Él es la luz, así lo declaró Él. Yo soy la luz, hablando de la esencia de la vida. Entonces dice la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, es decir, la que realmente le da vida, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. ¿Por quién fue hecho toda la creación? Por la palabra. Entonces todo fue hecho mediante Cristo. Mediante Él fue hecho, mediante Él subsiste. Él es la palabra. Dice en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, la palabra, Cristo, vino a lo suyo. ¿A qué vino? A restaurar, a recuperar y establecer el reino de Dios. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los suyos? Los que Él creó, los que seleccionó como pueblo, en este caso a los judíos. Lo suyo vino a cumplir su misión, pero los suyos no le recibieron. Y aquí está el versículo clave, el 12. Pero a todos los que la recibieron, ¿qué recibieron? La palabra, que es Cristo mismo. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Importantísimo este versículo de Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, dice, la potestad, que significa derecho, privilegio, de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo nacen los hijos de Dios? Por la voluntad del Padre. Dice, y esta voluntad del Padre se expresa en su Hijo. En su Hijo, que es la palabra creadora, que es la esencia de la vida. Los que le reciben, los que creen en su nombre, les da el derecho, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se nace entonces en el Espíritu? Por la fe, por la fe, por oír, creer y recibir. Este es el proceso. Por eso es necesario que el Evangelio sea proclamado. Por eso es necesario que la gente escuche el Evangelio. Todos somos creación de Dios y todos tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Mediante la predicación del Evangelio, mediante el oír con fe y recibirlo. Todos tienen la oportunidad, todos tienen el libre albedrío, y ya la decisión es: ¿lo recibo o lo rechazo? ¿Creo y lo recibo o no creo y no lo recibo? Estos son los hijos de Dios. ¿Qué significa estas palabras, creer en su nombre? ¿Qué significa creer en el nombre de Jesucristo? Lo primero que Juan destaca es que lo único que nos da el derecho de ser hijos de Dios y de ser salvos es la fe en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesucristo, ¿verdad? Que terrenalmente e históricamente es
Jesús, que significa el Salvador. Y que después en una combinación Jesús, el Cristo es Jesucristo. Jesús el Mesías, el Redentor, el enviado a salvar el mundo, a reconciliar al mundo con Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo, el Cordero. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces creer en su nombre es reconocer su divinidad. Creer en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, es creer que Él es Dios mismo, que es su divinidad, que se hizo hombre. Es reconocer su autoridad, la autoridad como creador y la autoridad como sustentador, como el único medio de reconciliarnos y de darnos vida espiritual. Porque no teníamos vida espiritual antes de Cristo. La humanidad está separada de Dios a causa del pecado. No puede el hombre, desde su condición pecadora, acercarse y reconciliarse con Dios. Así nacieron las religiones, como una alternativa para poder acercarnos a Dios, por esa necesidad que el hombre tiene de tener una relación con su Creador, con su Padre, y de poder comprender la vida y el sentido y propósito de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Cómo se originó todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Esas preguntas tienen respuesta en esta revelación de parte de Dios. Esto es creer en el nombre de Él, en su divinidad, su autoridad, su carácter y la obra completa de redención y salvación que Él ya hizo. Y eso incluye el perdón de los pecados, la consolación, la provisión y la vida eterna que viene por tener su Espíritu. La única manera de acceder a la vida eterna es en el Espíritu, porque la vida natural tiene principio y tiene un fin. Todos en estos cuerpos tenemos fecha de caducidad, ¿estamos de acuerdo, verdad? Pero en el Espíritu es eterno. Viene del Padre y regresa al Padre. Y todos estos misterios se revelan a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Entonces, estamos en lo que significa creer en el nombre. Dice, oír, creer y recibirle. Es decir, yo creo que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Y un ejemplo de esto está en el libro de los Hechos, capítulo 8, Hechos 8, 35 y 38. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Es un pasaje donde Felipe, uno de los diáconos elegidos para servir en la iglesia naciente, en la iglesia de Cristo, Felipe estaba predicando en un tiempo de avivamiento en Samaria, y de ahí el Espíritu de Dios lo movió a ir a ver a una sola persona. Esto es interesante, pero no puedo entrar ahorita en esos detalles. Es decir, cómo un diácono llega a ser un hombre usado poderosamente por Dios y es el instrumento para llevar avivamiento a un pueblo que no estaba aceptado por parte de los judíos. Y de ahí el Espíritu lo mueve a ir al encuentro de un extranjero, un etíope que era tesorero en una corte. Y Felipe se acerca y comienza a platicar con este etíope, que va leyendo un pasaje del libro de Isaías, de la profecía de Isaías. Y entonces en esa plática Felipe comienza a darle el mensaje del Evangelio a este extranjero. Y en un momento el eunuco, porque este etíope era eunuco, preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice el versículo 36. El eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió, fíjense en estas palabras, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del etíope es, creo. ¿Creo qué? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿podía bautizarse? Sí. En este momento ya era hijo de Dios.
Esto es importante. No fue hecho hijo de Dios hasta que se bautizó. ¿Cuándo fue hecho hijo de Dios? Cuando creyó lo que oyó, ¿verdad? Oyó, creyó y recibió. Y entonces da un paso para testificar de su fe, de que tenía una nueva naturaleza. ¿Para qué es el bautizo? Para, de una manera simbólica, decir que hemos nacido de nuevo. Allí es sepultado juntamente con Cristo, de manera simbólica, la vieja naturaleza, y se es resucitado a vida nueva. Él había nacido de nuevo, por lo tanto fue bautizado. Dice: enseguida entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero ¿cuál fue la clave? Que él conoció el evangelio, lo creyó, lo recibió y dio el paso. Pero además en ese paso testificó: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es creer en el nombre. Otro ejemplo está en Hechos 16:31. Ahí está el apóstol Pablo respondiendo en un diálogo con el carcelero. Pablo y Silas están en la cárcel, están encerrados, están siendo cuidados en la cárcel de Filipos, y bueno, hay un temblor, hay un terremoto ahí, a la hora que ellos están alabando al Señor durante la noche o en la madrugada, y pues el carcelero piensa que todos los reos ya se escaparon por aquello que hubo y que se abrieron las puertas, pero Pablo y Silas dicen: no nos hemos ido, aquí estamos. Y viene un diálogo entre Pablo y el carcelero. Y cuando Pablo le explica el evangelio, le da el mensaje del evangelio al carcelero, un gentil que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que estaba impactado por lo que había sucedido ahí de manera sobrenatural, entonces le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Un pasaje que hemos oído en otras ocasiones o que lo hemos leído. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? ¿Fue de manera automática que toda la familia del carcelero también fue salva? No fue tan automático. Él oyó, creyó, y Pablo le confirmó en Cristo a través del evangelio. ¿Qué hizo el carcelero? Inmediatamente se los llevó a su casa. Se llevó a Pablo y a Silas, les curó sus heridas, les dio de comer o de cenar en esa madrugada, y Pablo predicó el evangelio a la familia, y la familia recibió el testimonio del carcelero, y entonces, por oír y creer, fueron salvos, fueron hechos hijos de Dios. Este es el proceso. Los hijos de Dios nacen por medio de la fe en Jesucristo, y esa fe viene por el oír el evangelio. No es la fe algo que tengamos nosotros, no es un atributo humano. Sí, tenemos la confianza y cierta seguridad humana con la que nos conducimos, pero la fe que se requiere para ser hijo de Dios es la fe que viene del Espíritu mismo, y esa fe es un regalo de Dios, y ese regalo viene por el oír. A la hora que estamos oyendo, el Espíritu está hablando a nuestras vidas, y entonces viene la convicción interior. Es decir, el creer en Jesucristo no es solamente algo mental, no se trata solo de razonamiento, se trata de que estás recibiendo el mensaje y desde tu interior viene una respuesta a la palabra. ¿A cuál palabra? A Cristo mismo. Cristo es la palabra, el espíritu de vida. Dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando estamos oyendo el evangelio, estamos recibiendo espíritu y vida. Si lo recibimos, nacemos de nuevo. Recibimos el don de la vida espiritual. Y entonces comienza una vida nueva. Tenemos relación con Dios como nuestro Padre, y tenemos una relación con aquellos que son hijos de Él.
automáticamente somos separados del mundo para Dios. Entonces dijo Jesús, ustedes ya no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Dijo al Padre, no quiero que los quites del mundo. Yo sé que ya no son del mundo, pero no quiero que los quites, sino que vayan en tu nombre, que sean conocidos, para que Dios sea conocido. Dios es conocido en esta vida natural a través de los hijos de Dios. Así que la gran pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia para que los hijos de Dios efectivamente den a conocer al Padre? ¿Es efectivamente hoy la iglesia el conducto para que las naciones sepan que hay hijos de Dios? Sí, es la iglesia. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia y cada iglesia local. Y todas las religiones debían de llegar a este punto de revelación y de entendimiento, de que no son las obras, de que no son los sacrificios, de que no son las acciones humanas, sino la fe. La fe en el único Jesucristo. Dice la Escritura en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Así se nace en el Espíritu. Este es el propósito de la iglesia, dar a conocer a Dios y multiplicar el nacimiento de hijos de Dios. Y ahí estamos tú y yo. No ha sido nuestra voluntad humana la que nos ha traído a Dios. Es Dios quien nos ha buscado a nosotros. Es Dios quien nos ha escogido. Ese es el privilegio que tenemos. Y de esto debemos tomar conciencia. Estar conscientes de la grandeza y el privilegio que tenemos. Así que quienes creen en su nombre y le reciben, les es concedido el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La palabra en el griego es la palabra exousia. Exousia es la que tiene que ver con el privilegio o derecho de ser hijos de Dios. Este derecho es una sentencia legal. Es decir, en la creación como hijos de Dios se nos da un atributo jurídico. Legalmente somos hijos de Dios. Legalmente, por medio de Jesucristo. Y si ya se nos fue dado, no se te va a quitar. ¿Sí? Es un derecho, un privilegio. Se te ha dado autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollarlo? ¿Cómo es que esto llegará a expresarse? De esto vamos a continuar hablando, ¿verdad? Pero hoy quería sentar el fundamento. Solamente se nace por el Espíritu, por medio de la fe en Jesucristo, para ser hijo de Dios. No es por creación natural, es por la fe en el único Hijo. ¿Sí? Ser hijo de Dios es un derecho legal adquirido por gracia y por fe. Los que creen en su nombre y lo reciben han nacido de nuevo. Nacieron antes de manera natural, ahora nacen de manera espiritual. Y este nacimiento solamente Dios puede darlo. Es un privilegio exclusivo. Y con este privilegio viene la autoridad, viene la capacidad, la habilidad, el dominio, la influencia y la libertad para actuar como hijos de Dios con responsabilidad. Y cuando la palabra dice, y les dio el derecho, el privilegio o poder de ser hijos de Dios, nos está diciendo también que tenemos también la capacidad y la habilidad para hacerlo. O sea, no se queda en lo superficial o en lo que no se ve, en lo abstracto. Es una realidad para que lo podamos vivir. Es decir, nos da ese privilegio, ese derecho, nos delega autoridad, pero también nos da la capacidad de poderlo hacer. Todos
los seres humanos se les da la capacidad natural de ser padres en algún momento de su vida, padres, madres, pero no todos están habilitados, capacitados para ser buenos padres o buenas madres. ¿Estamos de acuerdo? Lo que aquí está diciendo la Escritura es que a los hijos y a las hijas no solamente se les da el derecho espiritual, el privilegio espiritual, sino que se les capacita, se les da la capacidad, la habilidad, la libertad para poder vivir esa realidad espiritual como hijos de Dios y poder entonces tener influencia y tener dominio en las áreas que Dios nos asigne. Amén. Vamos a estar de pie. Ninguno de nosotros tuvimos alguna participación para escoger a los padres naturales que hoy tenemos. Nadie escogió a sus padres. Nadie escogió el lugar o la familia donde iban a nacer. No nos fue dada esa posibilidad, ¿verdad? Sí, simplemente fue Dios quien determinó quiénes serían nuestros padres y nacemos de ellos y tenemos y pertenecemos a una familia. Igualmente en lo natural, igualmente en lo espiritual. En lo espiritual, ni tú ni yo tenemos ninguna posibilidad de determinar nuestro nacimiento espiritual. Es una voluntad exclusiva y soberana de Dios. Es en un acto de amor y de gracia que Él nos escogió para ser sus hijos, sus hijas. Tremendo. Tremendo poder llegar a entender y comprender la grandeza del amor de Dios y del privilegio que tenemos tú y yo de hoy poder decir que somos hijos de Dios sin ningún temor, siendo la palabra revelada a nuestras vidas. Podemos decir: soy hijo e hija de Dios, con el derecho, con la capacidad, con las atribuciones, con la influencia que Dios me da para ejercer esa vida espiritual en mí y en todo lo que me rodea. Es una bendición muy grande, ¿verdad? Es una bendición muy grande que solamente viene en Cristo. Estamos expectantes de las bendiciones materiales, de los cambios que Dios puede hacer en nuestras vidas este año y los años que vienen hacia adelante, pero la bendición más grande ya la tenemos, y esa es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Cristo nazca en nosotros, se revele y crezca y se desarrolle. Que cada día yo mengue más para que Cristo sea más conocido en mí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque cosas que son incomprensibles a nuestra mente humana, mediante tu palabra y por el Espíritu nos son reveladas y somos llevados al entendimiento de ellas para vivirlas, Señor. Hoy deseamos, Señor, anhelamos que tu palabra sea sellada en nuestros corazones, Señor, que seamos afirmados en esta nueva naturaleza que tú nos has dado, de ser llamados hijos de Dios, de tener la convicción de que somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, separados del mundo, separados para Cristo, separados para una obra de transformación en cada uno de nosotros y para cumplir el propósito eterno de Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de escuchar, de conocer el Evangelio y de recibirlo. Gracias por el don de fe que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Hoy podemos afirmar cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios,
y que por la obra poderosa del sacrificio, muerte y resurrección, hoy podemos ser reconciliados contigo, Señor, porque hemos creído en el Evangelio, porque hemos oído y recibido, y hoy tu Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, y tenemos no solamente vida natural, sino también vida en el Espíritu. Padre, que crezcamos, que podamos cultivar, desarrollar con fidelidad, con compromiso, esta vida que nos has dado, para que cada día nos parezcamos más a nuestro Padre. Así lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.